Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero que hoy hayan amanecido bien, que se encuentren en pleno estado de salud, porque ahora todo el mundo, lo primero que pregunta siempre es cómo está la familia, cómo están todos, están bien, todo el mundo está libre de COVID. Eso es lo más importante ahora mismo, la salud. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Dime si Buenos, estás en salud. buenos días, Lindsay. Gracias a Dios estamos en salud nosotros en la familia. Y así exhortamos a los dominicanos y dominicanas que se cuiden, que tomen las medidas para que preserven su salud, que es lo más importante ahora mismo. Lo otro puede alcanzarse si logramos mantenernos en salud. A propósito de eso, Otoniel, quiero empezar a hablar sobre las medidas sanitarias, pero también la declaración de un epidemiólogo que ha causado cierta preocupación porque aparentemente él, la forma en que lo dijo no fue la forma en que lo interpretó la prensa, porque él habló de una nueva cepa del virus que pudiera ya estar en República Dominicana, pero él no está afirmando que ya está. Entonces es bueno aclarar que eso de la nueva cepa no está confirmado si tenemos casos en la República Dominicana. Él lo que dice es que pudieran darse, se pudiera dar el caso, pudiéramos tener la cepa nueva, que por cierto, Japón también ha descubierto otra cepa distinta a la de Reino Unido. Entonces, cuando venimos a ver, esto no va a acabar nunca, por lo visto, Otoniel. Así es, a propósito de esa declaración que da el doctor Clemente, creo que se llama, mm, de que es probable que ya tengamos la nueva versión del virus que se encontró en Inglaterra, en el Reino Unido. Lo dice porque, a su entender, y creo que lleva razón en esto, no hay controles para impedir que así sea. Por consiguiente, si ya está en México, está en otras partes de la región, se presume que podría haber ingresado al país. Ahora no hay constancia de eso. Lo que está es alertando de que seamos más rigurosos con los controles a fin de que no pudiera ingresar. Eh, lo cierto es que esta pandemia tiene manifestaciones muy diversas y los enfoques así tendrán que ser distintos. O sea, las autoridades tienen que afianzarse en las medidas en que toman, que no pueden ser medidas policiales, que a mi juicio es donde está la falla. Nos hemos concentrado como país esencialmente en medidas policiales de carácter militarista para controlar a las personas. Y yo pienso que lo que deben garantizarse es el control de los espacios, insisto, donde pueda o que son proclives a que haya mayor nivel de contagio. Controlar los espacios, los lugares. Por ejemplo, los supermercados, al inicio de la pandemia, comenzaron tomando medidas de distanciamiento físico. Eso se abandonó. Y hay un supermercado por ahí que es muy famoso en términos de aglomeramientos de personas, que para mí es un centro de contagio, no voy a mencionar el nombre para no estar en, no se malentienda que esto tiene un deliberado propósito, que no es el caso. Y así hay otros lugares. Entonces, yo pienso que lo que debe es salud pública, más que la policía, salud pública, intervenir en esos espacios donde el flujo de personas es mayor. Por ejemplo, en el metro hay imágenes de que no se está guardando el distanciamiento físico. Lo propio ocurre en los autobuses públicos de la ONSA y los autobuses particulares y los carros públicos. No hay, no se está cumpliendo con el rigor de llevar la cantidad de personas que se había previamente indicado. Esas son las medidas, a mi juicio, que son más efectivas que las que se han estado adoptando, como lanzar a las personas en una camiona, en motores,
como lo hace la policía, sin ningún rigor, sin ningún cumplimiento de normas sanitarias, y lo que hace, a nuestro juicio, es provocar mayor contagio. Cuando una persona es llevada, o varias personas, en un pequeño camioncito, 20, 30 personas, y luego son lanzadas en un destacamento sin ninguna condición de higiene, lo más probable es que si llegó sano salga enfermo de, del virus. Entonces, ahí está nuestra queja y vamos a seguir insistiendo en que el gobierno debe cambiar la estrategia. Mira, Otoniel, tú sabes que vi por ahí en Instagram una frase que tiró, creo que es un reggaetonero, algo así, el Lápiz Consciente, pero que se le hace un sentido increíble, porque él dice, ok, las autoridades, con tal de proteger a las personas del COVID, son capaces hasta de matarlas. O sea, el maltrato físico a las personas, incluso se puede llegar a eso con tal de cuidar al ciudadano. La idea es esa, no recuerdo exactamente la frase con que lo dijo, pero es una manera tan sintetizada de poder describir esa realidad que nos está golpeando fuertemente actualmente a la sociedad. Las autoridades no han dado pie con bola con este tema de pretender parar, pretender bajar la curva de contagio, porque yo decía en el día de ayer que se ha sido muy ambivalente en las decisiones que se han tomado. Para un grupito sí, para otro grupito no. Entonces es como que el COVID está en un sitio, pero no puede estar en el otro. El COVID sale a tal hora, pero a esta hora no. O sea, todas esas dudas y esa ambivalencia en la toma de decisiones de las autoridades es lo que ha afectado pero de manera muy cruel a la sociedad, al común de la gente. Y yo viendo este cuadro de que no hay forma de que la curva baje, y si te vas a ver los hoteles, están llenos de dominicanos, están llenos de dominicanos. Vi por ahí un video donde ahí no hay ningún distanciamiento social y muy por el contrario, todos metidos en una piscina, boceando, un grupo bailando, bebiendo. Vi otro de unos dominicanos que se pretendían, ya tú sabes, tomados, o sea, gente que habían bebido muchísimo y se pelearon con los seguridad porque supuestamente se iban a ir sin pagar. Cosas de esa naturaleza están pasando. Porque si se está haciendo tan rígido con algunos sectores, se tiene que ser igual en todos, porque no es verdad que el COVID nada más se da en ciertos lugares. En cualquier lugar pueden haber personas contagiadas y que son propensas a contagiar a otras. O sea, que si se va a paralizar la economía, que se haga ya, que se cierre el país, pero que estos maltratos no continúen, que esta dualidad de tratar, este tratamiento que se le está dando a las políticas que se están implementando, realmente no están dando resultados, Otoniel, porque ellos hablan de que hay 1000 y pico de contagios diarios, y eso es una cosa enorme, porque yo hablaba con mi prima Japón, que tiene una población de 120 millones de personas, está alarmada porque tiene 1000 y pico de casos diarios, los fines de semana sube un poco más, cosa que nunca se había visto. Y tuvieron que cerrar las escuelas, las tiendas, lo tuvieron que cerrar todo, porque Japón sí tenía sus escuelas abiertas. Y tomaron medidas drásticas para poder bajar la curva. Aquí todavía no se ha llegado a ese nivel. Y yo creo que las autoridades deben de sentarse y repensar muy bien qué es lo que van a hacer, pero sobre todo el maltrato a la sociedad, de una sociedad que está cansada, pero que también los chelitos se le están agotando.
O sea, aquí lamentablemente no se han encargado las autoridades de llevar concienciación a la gente. Yo no he visto el primer comercial que hable de motivar a las personas. Fíjate tú en los países nórdicos lo que pasó, muchísimos primeros ministros hablando con niños, utilizando las plataformas, son los primeros portavoces de llamar a la población a que nos cuidemos, a que estemos todos resguardados, que este es un momento muy especial, que debemos de hacer el sacrificio, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, el presidente dice, bueno, yo le doy tanta prioridad al turismo porque es el más golpeado, yo lo tengo que tratar bien, pero presidente, el problema es que todos los sectores están iguales. La mayoría de los sectores están igual. Todos estamos pasando por momentos muy difíciles en el país. No se puede tener vaca sagrada, sobre todo cuando viene dirigido desde la propia cabeza de gobierno, Otoniel. Claro, y un año que inicia, que el propio gobierno dijo que no iba a declararlo bajo ninguna denominación, justamente porque todos los sectores había que darle prioridad. Entonces, esto es contradictorio con esa afirmación. Yo pienso que ha habido improvisación, ha habido descuido, eh, no hay consistencia en las medidas que se adoptan, se modifican con mucha frecuencia, se cambian los horarios, se cambian los días, hay que explicar mucho porque la información no fluye a la misma velocidad en que se producen los cambios de los decretos o de las medidas, sin que se aguarde el resultado de la anterior que se está modificando. De manera que yo creo que ahí, tal vez por inexperiencia, tal vez porque eh, la crisis lo ha desbordado, eh, no hay un equipo consolidado de gobierno para encarar los desafíos que suponen la pandemia, la crisis sanitaria, que ya se está convirtiendo en una crisis social y que puede tener, y ahí es mi preocupación, porque no lo hago en ánimo de recriminar a las autoridades, no, es mi preocupación del hecho de que este es un gobierno que apenas comienza. Y si pierde la licencia social, que es muy importante para gobernar, eso puede degenerar en situaciones ya de carácter político. Y nosotros aquí en la República Dominicana es lo que menos deseamos. Lo que nosotros deseamos es que haya estabilidad política, social y por consiguiente, esta traiga consigo la estabilidad, el reencauzamiento de la estabilidad económica que habíamos disfrutado y que está en entredicho, que está en cuestionamiento y que, como tú muy bien señalas, Lindsay, la afectación directa de los principales ejes de producción del país, el comercio, bares y restaurantes, el turismo y los sectores productivos asociados a la agropecuaria, en fin, todos los sectores, transporte, los chiriperos, los obreros, los profesionales independientes, todos hemos sido afectados. Entonces, yo creo que si el gobierno no ajusta su plan, si es que lo tiene, si no reencausa la estrategia para enfrentar esta situación, puede dañarse aún más la economía nacional conforme vienen dándose las circunstancias. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro llamado. Y al mismo tiempo, Lindsay, claro está, como tú muy bien señalabas, hay uno que es muy preocupante, que es la violencia policial hacia los ciudadanos. No estamos en medio de un estado de sitio, para nada. Son medidas no bien disuasorias para que la gente se limite de estar aglomerado. Pero por esto no hay que ser tan arbitrario, ser tan abusivo como hay decenas o cientos de videos por ahí en las redes sociales, en los medios de comunicación formal, incluso de abuso policial. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía, el señor ministro de Interior, no es una exhortación como hizo, no.
La policía no entiende así. El ministro de Interior tiene que hacer valer su autoridad y hacer que los miembros de la Policía Nacional restablezcan su conducta, porque nos ha costado mucho esfuerzo el hecho de que se minimicen, porque no habían desaparecido, pero sí se habían reducido sustancialmente los atropellos y abusos policiales. Y cuando se daban y podían comprobarse, e incluso en muchos casos ha habido consecuencias judiciales. Entonces, esto se está perdiendo. Y nosotros, que por nuestra propia experiencia, incluso en nuestras funciones que tuvimos en el pasado reciente, sabemos que la naturaleza de la policía, de los cuerpos policiales, es con inclinación hacia el atropello. Corregir esas prácticas costó décadas, porque las primeras medidas realmente puntuales iniciaron al final de la década del siglo pasado, en el último periodo presidencial 96-2000 y en lo adelante, y fueron, me recuerdo, con la instauración de fiscales en los destacamentos, en la policía. Esto fue controlando la actuación de la policía, luego vino la reforma al Código Procesal Penal y al sistema judicial, y se avanzó bastante. Y ya había una cultura de respeto ciudadano que se iba arraigando en los miembros de la institución policial. Pero estas medidas ahora han permitido el libre accionar de los integrantes de la policía, o muchos de ellos, no lo voy a generalizar, y han vuelto a retomar prácticas que habían sido superadas, como por ejemplo ingresar en los hogares sin una orden judicial, golpear en frente incluso de niños, de la esposa, de quien esté en el hogar, a ciudadanos. Y eso lo hemos visto. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía debe corregir esto con tiempo, porque luego será muy difícil volver a retomar el lugar de respeto a las garantías y los derechos individuales donde nos encontrábamos antes de la pandemia. Yo pienso que es un llamado que las autoridades deben atender y no es nuestro, es un reclamo generalizado en esa dirección y creo que el Ministerio de Interior y Policía y el gobierno central deben tomarlo con seriedad en sí. A mí por eso me llamó la atención la rueda de prensa que diera ayer el director de la policía, apellido Sánchez, Eduard Sánchez, una figura que como que no ha llamado mucho la atención, la gente ni sabe cómo se llama el director de la policía, pero ayer él ofreció una rueda de prensa y la verdad es que yo me quedé un tanto sorprendida porque fue un poco a la defensiva esa rueda de prensa. Yo esperaba un poco más, porque ponerse a la defensiva, defender lo que están haciendo sus policías, que no todos están trabajando bien, tengo que decir que hay muchos y hay que reconocer que están fajados, pero también hay mucho macuteo, director. Hay mucho macuteo, hay mucho, usted sabe, el ñau ñau y la cosa, y el boroneo y la tirada de puya, y que ya no quieren 100, eso es de 500 o 1000. O son 500 o son 1000 pesos. De ahí ya ellos no bajan. O sea, se está volviendo a ese tipo de policía. Y por eso la gente no la respeta. Entonces, yo creo que el director de la policía debió de dar un poco más. En cuanto, y se vio como que él le está contestando a Chu, como que él le está contestando al ministro de Interior, que es su jefe inmediato. Ese es su jefe. El jefe del director de la policía es el ministro de lo Interior. O sea, Jesús Vázquez. Pues resulta que él dijo que nuestra misión no es confrontar, sino conciliar, algo así, fue la palabra que él utilizó. Déjame ver si la encuentro
para decir exactamente. Sí, no es no es crear confrontación, sino evitarlas. Entonces, está bien, esa es su misión, pero no necesariamente lo que están haciendo los policías que están bajo su mando, director. Hay muchos de esos policías que no están actuando respetando a la ciudadanía, respetando los derechos de los ciudadanos. No, los están violentando. Yo no quiero decir con eso que los ciudadanos también no están irrespetando, claro que sí. Hay muchos ciudadanos que se pasan, pero también hay muchos policías que hacen lo propio. Entonces, hay que ser un poquito más balanceado y más justo, hacerle un llamado a esos policías que no están cumpliendo con la orden, a menos que el director de la policía le haya bajado esa orden, porque también hay que ver. Pero si él está diciendo, ellos no pueden poner o decir en una rueda de prensa que todo es amor y gloria, porque eso no es verdad. Porque no me estoy inventando yo los muchísimos videos que salen por las redes. Ellos quisieron presentar algunos videos, decir que un video fue de junio del año pasado, el otro fue que fue tal cosa, muy a la defensiva. Óyeme, son miles de casos de ciudadanos, algunos que denuncian y otros que no, de abusos de parte del orden público, supuestamente orden público, quien lo representa, la Policía Nacional. Esa es la verdad. Y yo creo que antes de dar una rueda de prensa, de ofrecer cualquier rueda de prensa, se debe de ser más preciso. Al menos yo no me sentí satisfecha con esas declaraciones dadas por el director de la policía, Eduardo Sánchez. Mira, por ejemplo, Otoniel, lo que él dice. Cuando una mala actuación lo comete uno de nuestros miembros, esta plana mayor se mantiene atento y vigilante, apegados a la ley conforme a los derechos humanos, la verdad y las acciones que deben ser justas. Esos fueron los términos así muy, muy abiertos de los que habló. Y dice, nuestra misión es evitar la confrontación, no crearla. Asuntos internos como órganos de control produce charlas. Lo que buscamos es ser transparente a los derechos humanos. Pero se está haciendo transparente a los derechos humanos. Usted está afirmando que sí, pero hay muchos ciudadanos que dicen que no. Entonces, ahí es donde yo realmente no sé si viste la declaración del director de la policía, pero la verdad es Prácticamente justificándoles. Exactamente. Justificando el accionar de sus miembros. Y en un momento, y quiero decirlo, los mensajes, los cuerpos policiales y militares los entienden. La semana pasada, el señor presidente de la República visitó la Policía Nacional. Y esa visita estuvo precedida de que el día anterior había emitido un decreto designando al ex jefe de la policía, el señor Marte Martínez, que había estado implicado en robos de vehículos y que, por las razones que como opera el sistema judicial, quedó impune de ese hecho. Entonces, o sea, se está premiando un individuo que pasó por la jefatura de la Policía Nacional y que dejó una impronta de descrédito de la institución. Y al día siguiente se visita la institución y se anuncian medidas para favorecerle, que están muy bien, y luego entonces el gobierno no hace siquiera un pronunciamiento real sobre la actuación de los miembros de la Policía Nacional. Yo creo que el gobierno debe ponerle atención a este cuerpo. Hay muchas quejas, hay muchas denuncias, como tú dices, Lindsay, del macoteo, del aprovechamiento, de la venta de permisos, a propósito de la permisividad con ciertos sectores y la arbitrariedad con otros. Entonces, esa discrecionalidad en manos de cuerpos policiales se presta a actuaciones non santas.
que todos conocemos. De manera que lo hago de la mejor buena fe, con la mejor intención de que eh, se corrijan esas actuaciones que van a seguir manchando la actuación oficial, porque el ciudadano no sabe distinguir en si esto lo hace la uniformada de manera individual o como se percibe si cuenta con la autorización del estamento superior, que en este caso, como tú muy bien has dicho, es el ministro de Interior, que es un funcionario designado por el presidente de la República. Así es. Bueno, Otoniel, y mientras tanto, nosotros tenemos que ver cómo es que se va a enfrentar esta situación. Ahí vi a Waldo Ariel Suero dando la información de que Luis Abinader hizo las diligencias del lugar para también tener acceso a la vacuna Pfizer. Yo no sé el interés marcado de Waldo Ariel Suero, y ojalá y eso no sea una mala decisión. Él dice que República Dominicana sí cuenta con la plataforma de refrigerar esas vacunas. Eso habrá que demostrarse, porque si se tienen que conservar en refrigerantes ultrafríos, o sea, temperatura, pero bajo mucho cero. 70 grados Sí. 70 grados Celsius bajo cero. Bajo cero. Bajo cero. Yo quiero saber qué plataforma sí existe supuestamente en República Dominicana para que eso sea posible, y que según algunos médicos dicen que para poder parar y que se siga expandiendo esta pandemia, se tendría que vacunar por lo menos al 50% de la población, o sea, 5 millones de dominicanos. Si eso es así, ¿a qué velocidad con una vacuna que requiere de ultra refrigeración y todo lo demás? Porque a don Waldo Suero se le ocurrió, y no sé qué tiene en contra de AstraZeneca y por qué está tan a favor de Pfizer. O sea, yo de verdad que eso no lo entiendo. Hay negocios y hay negocios. Hay intereses y hay intereses. Yo no digo que Waldo Ariel tenga beneficio, ni mucho menos, pero lo veo muy sospechoso el que se quiera hacer tanto hincapié con una vacuna que para República Dominicana yo particularmente creo que es inviable. Desde mi punto de vista, yo no soy médico ni mucho menos, pero como que eso salta a la vista, Otoniel. Sí, es llamativo, siempre en un país como este y conociendo los negocios que se dan con la salud del pueblo, se han dado y se seguirán dando, porque las farmacéuticas, las clínicas, se conoce y se denunciaba y se denuncia de que, por ejemplo, pacientes que van a los hospitales luego son diferidos a clínicas. Eso es una mala práctica. Que medicamentos que estaban destinados a ser distribuidos a través de la red hospitalaria pública eh, eran llevados a clínicas privadas, de que los equipos de un hospital especializado se dejaban deteriorar y al frente entonces se colocaba uno de un particular. Todas esas son malas prácticas para convertir el problema de salud en un gran negocio. Porque, o sea, el pensamiento es libre. Ahora puede ser una especulación, pero también puede ser una sospecha bien fundada. El hecho de que, porque se tiene interés en una en particular, sin dar motivos científicos o de otro tipo. Porque sabemos, por ejemplo, que las vacunas y la pandemia en sí han sido politizadas por las potencias. Se les llama el virus chino, se dice que la vacuna buena es la occidental. Los otras potencias, por ejemplo, como Rusia, dice que no, que la suya, la Sputnik, quinto. Y aquí
En la región, salvo algunos países con inclinaciones ideológicas, supuestamente vinculadas a grupos de izquierda, son los que se han inclinado por la escuta solamente, pero el resto no, por la politización de, de los eventos médicos. Pero fíjate hasta dónde ha llegado esto. Si lo politizan las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, si lo politizan, ¿qué nos dejarán a esta pequeña aldea? Si hacen grandes meganegocios las farmacéuticas, ¿qué no harán entonces? ¿Por qué obrarán apegados a principios éticos necesariamente nuestro sector vinculado a los negocios de la salud? O sea que hay mucho de esto, hay muchas inquietudes y hay muchos cuestionamientos, Licia. Claro. Y tú has dado en el clavo. Es que este tema lo han politizado, por eso es que tú ves que salen incluso informaciones en la prensa desmeritando, restándole mérito a una vacuna u otra, dependiendo de quién maneja la información, quién manipula la información. Y eso es muy lamentable. El negocio de los medicamentos es luego del armamentismo, es el más grande del mundo, o sea, el que más recursos, dineros deja. Imagínate tú, la mayoría de las personas tienen que estar, el que no bebe un medicamento bebe el otro, y a veces hay personas que es un pastillero lleno, que su salario y un poco más solamente se destina para medicina, o sea que ese es un negocio imparable. Se manipula como ustedes quizás ni se imaginan, porque verlo a nivel macro es una cosa hasta asqueante, ¿no? Repugnante. Ver con la frialdad con que se manejan temas que tienen que ver con la salud de la gente. Yo siempre he creído, yo de manera muy particular, veo que los británicos están manejando su tema con mucho nivel, con mucha ética. O sea, no es que sea pero es uno de los países que se ha manejado con mayor nivel de ética profesional. Y creo que eso es importante al momento de tomar una decisión de qué vacuna utilizar. También se ha criticado mucho el turismo, gentes muy adineradas que está viajando a países donde ya se está poniendo la vacuna para vacunarse. Primero es mostrar mucho egoísmo. Yo cuando vi a Amable Ariztí Castro, yo lo puse así y lo dije aquí y lo dejé caer para que la gente piense y entonces saque sus propias conclusiones de un político que se va a otro país a inyectarse la vacuna. O sea, un político tiene que tener mucho cuidado porque se supone que el político siempre tiene que estar identificado con su pueblo. En fin, es un tema, ¿verdad?, de visión, pero con eso se estaba tratando de también hacer un gran negocio, incluso de una persona que estaba ofreciendo no sé cuántos miles de dólares para que le pusieran la vacuna. Ya los países que están manipulando vacunas están tomando medidas en todo el sentido de la palabra, porque se supone que no se puede tener exclusividad con los más ricos. La salud no se puede llevar ni manejar a esos niveles. Todos tenemos el mismo derecho. Y entonces son muchas las cosas que con trasfondo político que se vienen dando con el temita este de la pandemia, Otoniel. Eso es así, Lindsay. Y de seguro que habrá tráfico de influencia con esto. Yo no tengo prisa, ni mi entorno, en ser de los primeros. Es decir, que pueden tomar gabela, lo que entiendan. Pero veremos de todo en la viña del Señor. Cuando haya acceso a la vacuna, veremos los videitos. E incluso hay gente que luego sale a exhibirla. O sea, a exhibir, en este caso, porque ya ha ocurrido. Por ejemplo, cuando
se daban los permisos por el tema del toque de queda, hubo gente que no necesitándolo lo retuvo y luego salió a exhibirlo. Hay una que se hizo famosa por ahí, una joven. Claro. Y así, y las mascarillas al principio. Cuando no aparecían, entonces los militares distribuyeron algunas y aparecieron unas jovencitas exhibiendo estas mascarillas y material de protección. O sea que así ocurrirá con las vacunas. Y habrá gente que todavía ni siquiera guarda las formas, como ya pusiste un ejemplo, que también irá a países desarrollados donde ya está disponible y harán las gestiones para tener acceso en primer nivel. De manera que así es la naturaleza humana, así es el pensamiento de muchos o de unos cuantos, y tendremos que lidiar con todo esto. Y desde estos espacios, llamar la atención, porque es lo único que podemos hacer. No estoy seguro de que la gente se limite en su accionar equivocado por lo que piensen unos cuantos idealistas. No, la gente va a continuar con su egoísmo, con su individualismo, con su accionar siempre en el sálvese quien pueda. Esa es la realidad. Y lamentable es que en ocasiones, en muchos casos, viene desde la propia autoridad. Lamentablemente. Mira, pues vamos a pausar. Hacemos nuestra pausa de rigor y retornamos, porque hay que hablar un poco del Ministerio Público y el caso de Berch. Ya regresamos.